Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde hablaremos acerca de los platillos voladores de Hitler. Hacia el final de la película Capitán América, el primer Vengador, se ve al héroe Steve Rogers abordar un enorme avión bombardero en forma de ala volante, llamada Valkyrie, que el villano Red Skull pretendía usar para llevar armas nucleares a Estados Unidos y cambiar el destino de la guerra, dándole la victoria definitiva a Hydra, que en la ficción de Marvel se basa tanto en las SS como en la Ahnenerbe. Hay mucha ficción en esta secuencia de cierre de la cuarta película del universo unificado de Marvel. Sin embargo, todo lo referente al avión, incluida su forma de gran ala similar a una mantarraya, está basada en hechos tan reales como que tú, futuro escucha de este podcast, estás en este momento leyendo la última línea del primer párrafo de este podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche. El programa se llamó America Bomber y su objetivo era desarrollar un tipo de avión capaz de volar más alto y más rápido que cualquier otro, además de tener el tamaño suficiente como para transportar las bombas atómicas hacia fines de 1943, que desarrollaban en secreto los científicos del Tercer Reich, que eran muy voluminosas y pesadas, más del doble que las que detonaría Estados Unidos sobre Japón en 1945. Esto obligó a los diseñadores e ingenieros alemanes a pensar en un avión muy grande, en realidad endemoniadamente grande. Para la época, la industria aeronáutica alemana se encontraba al menos una década adelantada a la de los aliados. Ya estaban probándose los primeros turborreactores y las estimaciones de los técnicos nazis era que para 1945 ya no volarían más con aviones a hélices y motor a pistón. Las exitosas pruebas de los B-1 y B-2, literalmente el primer misil crucero y el primer cohete balístico intercontinental de la historia, aventuraban un auspicioso futuro para esta nueva tecnología, tal como sucede en el mundo de ficción del libro y serie de televisión El hombre en el castillo. La imaginación de Philip Dick responsabiliza el éxito del America Bomber, la derrota de los aliados y el establecimiento del Reich como un régimen mundial. La realidad fue muy distinta, aunque no es atolondrado pensar que de haber fracasado el día D, la Alemania nazi habría tenido al menos un año más para sobrevivir, tiempo que podría haberle dado la oportunidad de lograr en algún America Bomber que despegara desde un aeródromo secreto de Berlín para cruzar el Atlántico y destruir Washington, Nueva York, Boston y Chicago. Aunque se presentaron cerca de 20 diseños y propuestas, los generales de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, se inclinaron por los diseños. El primero fue el Arado E-555, una aeronave en forma de triángulo propulsado por 6 motores de reacción adosados al lomo, en un diseño muy similar al ficticio avión de transporte nazi que destruye Indiana Jones en Los Cazadores del Arca Perdida. Sin embargo, más revolucionaria y vanguardista resultó la competencia, firmada por los hermanos Horten, el HO-18, también conocido como HO-18, se trataba de una limpia ala volante similar a un boomerang, que podía volar más alto, más rápido y con más carga que su adversario. Y sumaba además una curiosa e inesperada ventaja. Por su perfil bajo y sin planos verticales, prácticamente no se reflejaba en el radar. Que el HO
18 fuera prácticamente idéntico al actual bombardero Stealth de los Estados Unidos, el Northrop Grumman B-2 Spirit no tiene nada de casual, como veremos más adelante. Por supuesto que el Jo-18 tenía otra ventaja sobre el E-555 y una bastante más concreta. No lo habían diseñado desde cero. Era una versión a mayor escala del avión caza Horten Jo-9, también conocido como el Jo-229, que voló exitosamente en enero de 1940. Fue la primera aeronave invisible de la historia y la primera también en alcanzar más de 1000 km por hora en vuelo de crucero. La invasión aliada del día D frenó lo que ciertamente podría haber sido el arma definitiva del Führer. Durante la operación Paperclip, en la que científicos y desarrollos nazis fueron llevados a los Estados Unidos y que entre paréntesis gatilló la creación de la NASA en 1958, el prototipo del Jo-9, así como los planos del Jo-18, fueron entregados al diseñador Jack Northrop, que llevaba años probando la idea del ala volante, sin los resultados esperados. De esta manera, tras un proceso de reingeniería alemana, Northrop transformó su bombardero XB-35, propulsado por hélices, en el YB-49, una versión alemanizada con motores de reacción y que 50 años más tarde siguiera dándole éxitos a Northrop con su última encarnación, el ya mencionado B-2 Spirit, y su próxima actualización, el B-21 Raider, que voló por primera vez en 2022. Más extraño es el destino de los hermanos Horten, diseñadores de los America Bomber. Terminada la Segunda Guerra Mundial, solo el menor de la dupla, Reimar, continuó de manera abierta con sus sueños aeronáuticos, mientras Walter se dedicó a otras áreas de la ingeniería. Reimar Horten intentó negociar con Reino Unido para continuar allá sus estudios y diseños, pero le fue negado el permiso. Mismo destino se repitió con China. Terminó emigrando a Argentina, donde fue acogido por el régimen de Perón, quien le permitió continuar ahora para el gobierno transandino. Diseñó desde planeadores experimentales hasta un prototipo de cazabombardero supersónico, el IA-37, que voló por primera vez en 1954 y que provocó un fuerte encontrón entre Argentina y Estados Unidos, quien no vio con buenos ojos que un país de Sudamérica tomara la delantera en la industria aeroespacial. El boicot de Washington dejó al IA-37 como prototipo y al IA-38, el ala volante de Perón, solo como un dibujo. Pero los America Bomber no fueron ni por asomo los más radicales diseños aeronáuticos de la Alemania nazi, o mejor dicho, de Wunderwaffe, armas maravillosas. En 1953, cuando comenzaron a hacerse públicas las primeras noticias sobre apariciones modernas de platillos volantes, la llamada era OVNI, un científico alemán llamado Rudolf Schieber dio una entrevista radial en Berlín donde reconocía haber trabajado en diseños secretos de naves en forma de platillo y que esas naves eran idénticas a las que aparecían en la prensa norteamericana. Entre los que lo tomaron en serio estuvo un ingeniero italiano, Giuseppe Belluso, quien no solo declaró tener conocimiento de esa información, también pruebas de que los prototipos de esos vehículos habían sido tomados por los estadounidenses y los soviéticos al finalizar la guerra. Belluso mostró planos fechados en 1941 de un platillo volador identificado como Jaunebu II, que era idéntico al ovni fotografiado en enero de 1950 en California por George Adamski, uno de los primeros contactistas y que la cultura popular se ha encargado de hacer famoso a través del personaje de Cosmos en la línea de juguetes, cómics y series de animación de Transformers. 2 años después, un ingeniero aeronáutico inglés de nombre Ray Fedden confirmó la versión de su colega italiano, sumando al haber visto los planos y que la operación High Jump, desarrollada en la Antártica por la
armada estadounidense había sido una misión militar para destruir una base nazi oculta en el Polo Sur, donde supervivientes del Reich se habían retirado con estas armas del juicio final. La versión de Fedden fue recogida y popularizada en El retorno de los brujos, de Bowles y Bergier. Más lejos llegaron en 1967 los investigadores alemanes Jan Van Helsing y Norbert Jürgen Rathofer, quienes junto al ingeniero búlgaro Vladimir Terziski volvieron a sacar a flote el tema de los ovnis de Hitler, sosteniendo en un reportaje de la televisión alemana que estas naves habían sido desarrolladas a partir de 1941 gracias a las canalizaciones de María Orsic y la Hermandad Vril, de información de origen extraterrestre. Habrían sido los aldebaranos quienes facilitaron a los nazis los secretos para construir esta clase de vehículos, que se movían mediante la manipulación electromagnética de la gravedad. Algunos años después, Terziski sostuvo que gracias a los Haunebu, los nazis habrían aterrizado en Marte y la Luna en 1942, estableciendo bases tanto en nuestro satélite como en el planeta rojo. Volvió a mencionar la base antártica y aseguró que los ovnis no eran de origen extraterrestre, sino versiones estadounidenses y soviéticas de los Haunebu. El escritor chileno y divulgador del esoterismo nazi, Miguel Serrano, tomaría lo dicho por Terziski y entregaría una versión muy similar respecto de esta conspiración en dos de sus libros, El cordón dorado de 1978 y Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial de 1993. Consultado al respecto por uno de los autores del libro en el que se basa este podcast, en 2006 respondió: yo no escribo ficción, yo vi esos vimanas en la Antártica, llamando a los Haunebu con el nombre de los carros de los dioses de la mitología hindú. Si aceptamos estos relatos, la Alemania nazi desarrolló 6 tipos de naves similares a lo que hoy llamamos ovnis. Los 5 primeros fueron los Haunebus, numerados de los tipos 1, 2, 3, 4 y 5. Todos tenían forma de disco y variaban de los 5 a los 35 metros de diámetro, con 3 esferas en la parte inferior del plato que escondían los generadores electromagnéticos de repulsión gravitacional. Las naves estaban bien armadas y aunque en su mayoría estaban destinadas a la exploración y el reconocimiento, los tipos 4 y 5 eran verdaderos tanques voladores. De todas, la única que se construyó en serie fue el tipo 2, que corresponde al ovni tipo Adamski. De acuerdo a las prestaciones técnicas difundidas, los Haunebus podían desarrollar velocidades que superaban el Mach 15, es decir, más de 15 veces la velocidad del sonido, lo que es 9 veces más que el avión tripulado más rápido, el North American X-15. Aunque los Haunebus podían desplazarse fuera de la atmósfera y en los ciclos selenitas y marcianos, no eran capaces de cruzar las distancias espaciales, para lo cual los alemanes habrían desarrollado otro vehículo, el Andrómeda Gerät, básicamente un portaaviones volador en forma de cilindro, de 50 metros de diámetro por 400 de eslora, con una forma que recuerda a los clásicos dirigibles tipo Zeppelin construidos por los propios alemanes en la década del 30. 5 grandes Andrómeda Gerät fueron construidos con el propósito de llevar a los Haunebus y a su tripulación aria a las estrellas y más allá. Por supuesto, esta fascinante historia no responde al mayor interrogante de este misterio. ¿Por qué, si los nazis tenían estos avances, no ganaron la Segunda Guerra Mundial? Un enigma que quizás nunca sea aclarado. Descontando el America Bomber y los Haunebus, hubo un tercer tipo de Wunderwaffe, aún más sorprendente. Die Glocke, o la campana, un vehículo experimental con la capacidad de curvar el espacio para derechamente viajar en el tiempo, pero
de esta desconocida maravilla vamos a hablar en otro podcast más adelante cuando nos detengamos en el programa espacial secreto. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.